Muy buenas noches a cada uno de ustedes que se van a estar conectando, a cada uno que van a estar mirando esta porción de esta noche. Am, Saludos para aquellos nuevos que están entrando en este canal. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir los videos cortos, los que son reel. Gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar hasta su casa con esta porción de la palabra de Dios. Um, en esta noche vamos a estar leyendo lo que es la porción del Evangelio San Juan 7, donde estamos conociendo quién es Jesús, donde ya estamos mirando la persecución para prenderle a Jesús, y así sucesivamente vamos a estar leyendo, no sé si se dice así, vamos a estar leyendo, ya está empezando la persecución para llevar a Él en la cruz del Calvario por todos nosotros, amén. Y, y cuando uno quiere conocer, es que uno tiene que entrar en la escena. A mí me gusta entrar en la escena como que si yo estuviera en ese tiempo, para poder entenderla, pero no es que yo entro en la escena, sino que uno se imagina, uno, claro, para poder entenderlo, uno ora al Señor para que el Señor nos dé la sabiduría, para que el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios. Eso está primero antes que todas las cosas. Para poder entender estas instrucciones que Dios nos dejó para nosotros, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos leerla, escudriñarla, indagar, para poder entenderla, porque esto es algo muy profundo, es algo lo espiritual, pues, que uno con la mente mirando lo físico, uno no puede uno captar mucho con la mente carnal. Entonces, es con la mente espiritual. Amén. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se hace su presencia contigo y conmigo. Y cuando uno tiene un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón dispuesto a entender lo que el Señor le habla, Él está disponible para hablarnos, para hablar a nuestro corazón. Hace como 2 días, el Señor hablaba de mi corazón. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, es cuando podemos entenderla, y es cuando podemos llevarla a la práctica poco a poco, con esfuerzo, batallas, luchas, como todo ser humano. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Juan 7, 25 a 31. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió.
Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, la porción que me encanta, la porción que me gusta. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. A pesar de que ahora estamos en la escena donde ya vimos que Jesús estaba enseñando, estamos mirando que Jesús estaba enseñando en público, estaba la enseñanza, hoy lo podemos decir en el templo bueno, la palabra dice en sinagoga, pero estamos mirando, decían entonces, estos son pocos versículos, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? La murmuración donde la gente, no es este a quien andaban buscando para matar. Estaban hablando de Jesús. En la escena, él estaba enseñando en el público, donde había mucha gente, la multitud, porque la porción anterior decía la multitud. Dice, hace una pregunta, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Decían uno de ellos, de Jerusalén. 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Pues mira, está hablando ante multitudes, está enseñando la palabra. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es Cristo? Ellos mismos se hacen una pregunta. ¿Crees que los gobernantes, los conocedores de la palabra, los judíos, los que sabían, los que conocían la Torá, los que conocían el rollo de la palabra, de ver que Abraham lo conocieron que este es el Cristo? Porque él en los versículos anteriores vimos que él diciendo de su Padre, cuando dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Vimos la porción donde él estaba diciendo quién es él y hablaba de su Padre, hablaba que no hacía él lo que él quería, sino que la voluntad del Padre, de quien lo envió. Pero sabemos de dónde es más. Pero ellos saben de dónde venía Jesús, quiénes son sus padres físicos y quiénes son nació en Belén y él creció en Nazaret de Galilea. Una de las cosas, como todo el mundo, puedes poner tu comentario si quieres. Una de las cosas cuando uno no empieza a estudiar la Biblia, en la porción en el capítulo 1 dice Natanael, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Le dice a Felipe. Pero él nació en Belén, descendiente del rey David. Entonces él hablaba, Natanael decía de Nazaret de Galilea.
es donde él creció. Bueno, hay muchas cosas que cuando él nace y había una persecución que el que eran el rey Herodes, el que mandó a matar a los niños, pues es cuando Jesús se movió del lugar. Entonces, ¿vendrá algo bueno de Nazaret de Galilea? Dice Natanael. Entonces, pero sabemos de dónde es, que María es su mamá, que José es su papá y son carpinteros. Mas cuando venga el Cristo, más cuando venga el que es, ellos estaban esperando a alguien definitivamente algo divino, tal vez definitivamente algo muy, muy así como que muy súper fuera de normal, algo divino, algo quizás o pues así lo que viene diciendo la palabra, que querían más señales. Nadie sabrá de dónde es, nadie va a saber de dónde va a venir el Cristo. Ay, no. En esa escena, en los escenas anteriores, en los capítulos anteriores, Jesús estaba con ellos, Dios estaba con ellos, y nunca pudieron la totalidad, todas las personas que veían la multitud, nunca pudieron tener lo que es el discernimiento para poder entender que Él era Dios, que Él era el unigénito del Padre, que era el Dios vivo, se encarnó, vino a pisar a la tierra. Como que algo no podemos entender tan fácil. No puedo entenderlo tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué buscaban más señales? ¿Por qué buscaban más características? ¿Por qué? Si ya miraron, el agua se convirtió en vino, el paralítico de Betesda. ¿Por qué? Bueno, el milagro de cuando caminó Pedro en el mar, en el lago, eso nomás miró los discípulos cercanos, los 12. Pero la multiplicación de los panes, eso miró la multitud. Entonces, ¿qué más señales estaban esperando? Y para completar un poquito más, los profetas del Antiguo Testamento, ellos profetizaban que iba a venir alguien para salvar a la humanidad desde Génesis, que iba a venir alguien, Moisés, iba a venir alguien para salvar a la humanidad. En Isaías, el profeta Isaías, en Miqueas, en Daniel, en Zacarías, en Ezequiel, iba a venir alguien para salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué más señales quería? Y así como hoy en tiempo, nosotros queremos muchas señales, que queremos que por paralítico que se pare, que queremos el que no habla tiene que hablar, el sordo tiene que oír, y todavía suceden, porque los milagros siguen sucediendo. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estas cosas siguen pasando. Puedes comentar, puedes compartir si tú quieres. Y así estamos ahora. Nosotros no somos fáciles de creer la palabra de Dios. No somos fáciles. Somos más fácil que las personas nos digan una mentira. Con una sola vez que te diga una mentira. Y nosotros como ser humano, nosotros vamos a investigar. Vamos a buscar y buscar. Pero cuando nos diga una palabra que es la palabra de Dios, ni caso. Cuando te dan el tratado, uno lo esconde por ahí, uno lo echa a la bolsa, ni los lee. Y es la palabra de Dios, esa es la palabra viva, es la palabra, el evangelio es poder de Dios.
28. Jesús entonces enseñando en el templo. Alzó la voz, él estaba enseñando en el templo, en la multitud, y él alzó la voz, gritó, alzó la voz, habló fuerte. A mí me conoce, claro que sí, ustedes me conocen a mí, ustedes saben quién es mi mamá, quién es mi papá y quiénes son mis hermanos. Y sabéis de dónde sois, y ustedes saben de dónde yo vengo, saben de dónde soy. Ustedes no saben de dónde soy. Y no he venido de mí mismo. Y es cuando algo, un pedo, algo entre para quedar así como. Y dice, y no he venido de mí mismo, que no vengo de mí, que no. Es cuando ellos más como que se pone más crítico la situación. Pero el que me envió es verdadero, ese dejando a él como en segundo plano. El que me envió es verdadero. ¿Quién le envió a él? Es el Padre. El Dios, el Padre, lo envió a él, que vino, se encarnó para el perdón de pecados, para que nosotros tuviéramos la salvación. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, a quien ustedes no conocen. Como que más pensativo los judíos, los fariseos, los conocedores de la palabra, la multitud que había ahí, porque ahí había entre todos. Porque la porción anterior vimos que acaso estudió para leer la palabra así. Es cuando uno viene a decir, pues si tú no estudiaste, si tú no tienes un título, ¿cómo puedes tú hacer eso? ¿Sabes por qué? Porque yo creo quién me envió aquí, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios que me ha dado la oportunidad de empezar a conocer quién hizo el cielo y la tierra. Pues si viene de tal familia y hace esto y hace aquello. Y otros que tienen mala intención cuando dice, árbol chueco no se endereza. Es la mente de alguien que no le sirve al Señor. Cuando uno empieza a creer los caminos del Señor, cuando uno acepta a Jesús, dice la palabra, que he aquí, todas son hechas nuevas. Dice, en Isaías dice que Él borra nuestros pecados. Él los borra. Dice, a quien vosotros no conocéis, es cuando las cosas se ponen más difíciles. A quien ustedes no los conocen. Habrá murmuraciones, habrá de pensar de quién estará hablando. ¿De quién? ¿A poco no conocemos a José y a María? Pues sí, es lo que estaban mirando. Ellos estaban mirando lo físico, tenían una mente física, si se puede decir ahora, tenía una mente carnal, no de espíritu. Dice, pero yo le conozco al Padre, porque de Él procedo, porque vengo de Él. Y Él me envió. ¿Cómo tan claro dice Jesús que el Padre le envió, que el Padre lo envió, que es el mandato del Padre? En otra porción dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y es cuando entendemos que es un solo. Dice, entonces procuraban prenderle cuando miraron que decía que ustedes no conocen. Entonces ya la persecución está empezando más fuerte. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Porque ninguno
ninguno se atrevió, porque no ha llegado la hora. ¿De qué hora está hablando? Él está hablando lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Él estaba hablando lo que pasará en el futuro. Dice en el 31, dice, y muchos de la multitud creyeron. Es cuando mi corazón se pone contento, porque muchos creyeron en él. De tanto que él explicó quién es, de tanto enseñarle, de tantas cosas que él dijo, que de tanto decir lo que es, lo que él era. Es la porción que me gusta. Y muchos de la multitud creyeron, porque así mi corazón anhela que aquel que no conoce la palabra de Dios, que aquel que no le sirve al Señor, hago una llamada, una invitación a que pueda acercar a la palabra de Dios, a que pueda recibir a Jesús en su corazón, a que pueda vivir a través de la palabra con luchas y con batalla. ¿Por qué? Porque hay batalla, porque hay lucha, porque hay desierto, porque estamos en esta tierra. En otra porción dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos, que esto es para los valientes. Porque nosotros, en nuestra humanidad, es más fácil afanarnos lo que hay aquí en esta tierra, afanarnos a tener más. Si ya tenemos, queremos más. Eso es la carne de nosotros. Es muy difícil. Pero cuando llega el momento de Dios, Él llega a tiempo en nuestra vida. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo. Que empezaron a creer. Había tipo de persona, unos creían y unos no querían, unos decían que era bueno y uno decían que no, que sí es bueno. Cuando venga, pero hay otra porción que dice, que hace una pregunta. Cuando venga, todavía ellos estaban esperando a alguien súper, que no sé cómo le podía explicar, que algo más a la divinidad, no sé cómo le decir, que alguien que estaba esperando más señales, que uno más como Cristo. A pesar de que él ya dijo quién era. Hará más señales que las que hace esto. Esa porción de las personas que no creían en él, pero ya había un grupo o muchos que ya creyeron en él, pero todavía hay alguien que no cree en él, que no aceptaron lo que él dijo. Y así ahora, el grupo de las personas que son difíciles para aceptar a Cristo, el grupo de las personas que no quieren reconocer que necesitan un Salvador, que no quieren entender que hay un Dios. Así hay como ahora. Todo lo que está escrito aquí está por algo, porque Dios sabía, porque dice que desde el vientre de nuestra madre, dice que el futuro de nosotros Él los tiene en sus manos. Entonces, todo lo que está escrito aquí está escrito por algo. Gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar con una porción de la palabra de Dios. Y si tú quieres compartirlo, lo puedes hacer. Si quieres poner tus comentarios, lo puedes hacer con mucho gusto. Yo lo voy a estar leyendo tus comentarios. Voy a hablar un poquito de mi dialecto, porque de mi idioma, perdón, ese idioma ya me corrigieron. Y a mí me da gusto que hay alguien que traiga críticas, que te ayuda a hacerlo más mejor.
que haya crítica constructiva, dice. Voy a hablar un poquito de mi idioma. Soy de México, soy de Oaxaca, pertenezco a la región a donde las personas hablan el idioma chatino. Bosuen dion tenu kuna chetquest lanu ni wat hay broncara basuet la otawa. Bosue ni broga kunati va chetquen ni netquest enunga San Juan sinunga ga libro noran no evangelio noran nunga San Juan cuente San Juan kti capítulo kti versículo clang yun cuena. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Mira, es que preguntan, ¿tas ire ganun ante? Dan nan y chahuera ten cuere cha enonga Jesús ti pura cane Jesús ne kue onte ganunka kue onte chanas inang ni cha iskote sino gan ni nanga voluntad esti onta erene chandiangne diangne chasuasti para que chan yo ñanane para que chaha salvación para que chatulangne que chasuasti indian an lo yure pues mira, habla públicamente y no le dice nada. Ni yo van, kue otante, scotchen kuera oa. Taen kue ote, taen xaente, palabra en Dios. Scotchen kuera o. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que esto es el Cristo? Y llora en cuenga Cristo. Neresco pregunta. Tenunga Jerusalén nega fariseo nega judío ne aire karen aire escosaine o Jesús ne en ora palabra en Dios o antes en jonte angara cuen que neresco pregunta y llore e de changa Cristo cuera claro actin pero debe sabemos de dónde es pero Jesús dene liota nanne sabemos de dónde es Lyotanane de canto onga nunga stinga nunga hian Lyotanan. Mas cuando venga el Cristo, pero dician nunga Cristo, dician nunga Mesías, at cuenca Lyoten cuenta handa era de cueren de dore cha sion tahane ni de casuna no xaere sion tahane en cueren ni de nurangaras con duda en tahane porque sotcantes nan diatele chen Jesús o sotcaren coche cuenes co grupo en el andiates con grupo andiade otras con andiates con al andiatele clandos no ne Jesús entonces Jesús braracane enseñando en el templo Jesús en saente templos con palabras fuera o ni ne coche cuenta en sa ne llore cuenta tanta es cosa en ansa ente alzó la voz scuene y dijo a mí me conoce nane y yo baña gachanga cuore chan y yo baña porque tengan yo terana chahi annenga ga María, Justina, ga José, o que chandiot, y sabéis de dónde soy. Yo te van de gatenga, ga chingandón, ga chingablan. Y no he venido a mí mismo. Y no he venido de mí mismo. Y chañatan tian. Pero el que me envió es verdadero. Pero nos uañana kanganu chañin ahora cuecha nos uañana canyuecha esti canyuecha en nos uañ dian lo yure a quien vosotros no conocéis uanela billoba no gas uaña tencana ala billora ganos uañ pero coche cuanet cuicha pero en changa chancuecha la billora nos uañ pero rollo no cuenta, ni puras, ni ante no Antiguo Testamento, no guarasca rollo, no Torah, te la can diochana, ten hiens conoclo y lo ente, hiens conoclo o salvación, hiens conoclo y lo ente, ore lo que yo.
a quien vosotros no conocéis, cánganola, y yo va, chue ora, chue ora, chanola, y llora, ¿no? Canga chue cha esti, porque stinga no suay, clando a conchuena, pero yo le conozco, pero nana, y yo, en chue cha na, es como si fuera nana, y yo, está, nana, y yo, no suaña. Porque de él procedo, porque canga no suaña, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces, en la tena, porque la andiate le echan ore. O sin anu capítulo norheine, chanel quisnante, net ire no a Jesús, ne, porque Jesús ne chue ore, ganan chue la ore, o sea, sin ni sin chue la ore ne nangan kare. Chue la ore la nduit con ore, chue ore chan nanos ue o nanos ue. Entonces en el tejane cuñate ruisnare chanat ire nunca Jesús, porque aún no había llegado su hora. ¿Por qué? Porque yo te chanola huire ebrora cana chalara yara ebrora cana, porque se tiji diabro palabra en Dios. Porque aún no había llegado la hora, porque tiji diabro chano ni gabrón gatia hashetewa bro no tiarin cuechane, porque aún no ha llegado la hora, cabrón no ya tijitia bro chano lo sí siangna sionte dionte no suilo yure clatinos cone y muchos de la multitud creyeron en él. Escos en un día la tasco person cos en un día la tane chancuerane que antes yo ni ante era en bronuca, pero y decían el Cristo cuando venga y tía nunca mesíane que ala tenían ne canchuesco tonta no escol a no lo hay ante hará más señales que las que hace este tonta no lo hay ante ne que cuerana y tía nunca mesíane tía nunca Jesús tía nunca Cristo ne tía nunca culoña ne que ala tenan ne kan yu escol ante na yen ante o was we Dios echa na chen kwa bro no ni bro ka kuna te va sin ka te va ne o compartir was we ngano ne compartir nunca video suete nunca reel ne was we echa ne compartir chungara palabra en Dios ni go va kuna te va chen kwa ne sin hay palabra de la ka ni ka se monga ka traducir ne va chetlute o nunca te dionte no yen ante dionte no uy ne evangelio ente no yen ante en Dios ne suave besoña che onde lo porque tipo no suene tipo no cui tipo no que suene o was we en Dios chanto nunca salvación nanne no te cuena nanne daing ni luchó para que chanang on lo yurene has es uete ya on tenu lo yen tenu haya kahlotera nanga salvación ni invitaba cha sañante va cha toma atkewa atlova toma vida toma casio en Jesús ne cha ste en atkewa ste en chaka te que wacha uwa o palabra en chacalote o nunca no an sí nunca dot ni para que chaquion cuena taina ni invitaba a señante o en was we en Dios dionte no y ante en dionte no chicate se señante en nunca Jesús ne dionte no chicate shnicha palabra en Dios atket atlora ne nankanga tera nanka tainte ne setate i otas wenga otak a problema nanunga solución nanuko cha na ayuda kanga Jesús kanga palabra en Dios sin nan no señanta están nunca palabra en Dios están pronto antes de que Dios las cotonas cuenta poner a Dios primero antes que todas las cosas. Pero yo sé que esto es palabra de Dios y pocos van a creerlo. Pocos van a creerlo. Porque así como estaba esa escena, pocos lo creyeron. Y así es ahora que pocos
van a dar la importancia a lo que es la palabra de Dios. Solamente le hago una invitación a aquellos que un día conocieron a Jesús, que vuelvan a su casa, que vuelvan a buscarlo como su primer amor, que vuelvan a anhelar su presencia. Les invito que todavía hay una oportunidad. Aquellos que no amanecieron hoy, aquellos que no amanecieron antier, pero qué triste cuando las personas mueren sin Cristo, porque la palabra de Dios dice que al morir es ganancia para aquellos que lo sirvieron, para aquellos que creyeron en Él. Gracias por estar aquí y les animo a los que conocen la palabra de Dios, animémonos, que mirémonos a Jesús, porque Él es el perfecto, Él es el único bueno. Que habrá desierto, habrá batallas, habrá lucha en el caminar de Cristo, pero hay una porción que dice que todo obra para bien. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima.